Lucifer destronado, capítulo 21. Regenerado, llamado y comisionado. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan 5:13. Mi problema, aparte de mi naturaleza pecaminosa, era que el disgusto inicial que sentía Sharon por el mormonismo parecía intensificarse cada vez más. La gran diferencia externa entre la Wicca y el mormonismo era que mientras la Wicca era una organización feminista militante y matriarcal, la iglesia mormona era descaradamente patriarcal. Como yo era un mormón espiritual, asumí que a Sharon le disgustaba la iglesia mormona porque era muy sexista y trataba a sus mujeres como esclavas. Debido al hecho de que estaba enceguecido por mi espíritu religioso, no sabía que Sharon alcanzó ver más allá de la falsedad del mormonismo y pudo apreciar al verdadero cristianismo. Sharon se había encontrado con el verdadero Jesús con fe salvífica cuando niña, empero debido a su educación en escuelas católicas, las monjas prácticamente la aterrorizaron para que creyera que el catolicismo era la única manera de agradar al Jesús que ella había llegado a adorar y a amar. Como Sharon no tenía entrenamiento bíblico alguno y tampoco fue discipulada, la intimidaron para que creyera que el catolicismo era el único camino a Dios. Entonces, en su adolescencia comenzó a percibir las falacias e hipocresías del Vaticano, pero no tenía idea alguna de qué hacer. Vivía en Dubuque, Iowa, que es 90% católica. Se desilusionó y fue atrapada en el torbellino cultural del movimiento hippie y el ocultismo. Pasó del catolicismo a la brujería. Luego de unos años me conoció, empero la gran diferencia entre nosotros era que yo jamás había nacido de nuevo, ella sí. Por eso es que podía sacarle demonios a las personas cuando todos mis ritos y órdenes sagradas católicas me fallaban. Salvación a través de una belleza. Luego de pasar unos cuantos años como mormón, se descorazonó al hallar que dicha fe era muy parecida a su relación original con Jesús, pero a años luz de distancia de la misma. Había estado leyendo la Biblia y se estaba armando con mucho conocimiento acerca del verdadero cristianismo. A diferencia mía, Sharon prácticamente había abandonado las prácticas de la brujería, porque se había percatado de que no eran bíblicas. Comenzó a delegar sus responsabilidades ocultistas y expresó el deseo de disolver sus vínculos mágicos, iniciaciones y conexiones con las asambleas de hechiceros, incluyendo a los mormones. Trató de hablarme de abandonar la iglesia, pero no quise escucharle. Estaba demasiado enamorado con mi singular llamado al sacerdocio de Melquisedec y mi recién hallado sentimiento de justicia propia. Sharon se percató de que la única manera de apartarme del mormonismo era eliminando todo aquello que me apoyaba. Hizo los preparativos para trasladarse de Milwaukee a Dubuque para proseguir su educación y me invitó a elegir mudarme con ella. En todo momento confiaba en el Señor y oraba en secreto para que una vez que me separara de mis compañeros en el sacerdocio mormón pudiera convencerme. Me quejé de la mudanza y le dije que tenía un contrato para enseñar Nuevo Testamento en el Instituto de la Iglesia Mormona, pero me di cuenta de que estaba hastiada. Como estaba decidida, accedí, aunque eso implicaba abandonar un empleo y mudarnos a una zona de Iowa con una economía incierta. Lo que Sharon no sabía era que yo había encontrado contradicciones en el mormonismo, empero temía comunicárselo porque sabía que ya ella miraba a la iglesia mormona con amargura sarcástica y no deseaba alejarla más de la iglesia. En mis visitas en la iglesia había encontrado demasiadas personas que no estaban siendo ayudadas por la iglesia mormona, demasiados fracasados que no podían responder a los más o menos 4000 mandamientos del mormonismo. Además había sido llamado a enseñar Nuevo Testamento en el Instituto Mormón, y había demasiados pasajes, especialmente en Romanos y Gálatas, que me atormentaban, empero no tenía idea en cuanto a qué hacer. Luego de terminar el semestre yo también me trasladé a Dubuque.
tan fácil. Esa mudanza debe haber sido justo lo que el Espíritu Santo estaba esperando, porque el segundo día después de haber llegado se nos entregó un folleto en la puerta. Anunciaba unas conferencias sobre profecía en uno de los parques locales. Sabía que no eran mormones, pero había invertido mucho tiempo estudiando el Apocalipsis, especialmente para el curso neotestamentario que había enseñado. Creí que podría ganar a algunos conversos para la iglesia. Después de todo, yo pertenecía a una iglesia dirigida por un profeta vivo. Luego de asistir varias noches, me sentí intrigado. El hombre que estaba predicando usaba mucho la Biblia y me sentía conmovido de manera extraña cuando hablaba de la sangre de Jesús. Finalmente me enfrenté con el más joven de los dos predicadores y comencé a tratar de acorralarlo con la doctrina mormona. Estaba tratando de hablarle de la necesidad del bautismo y la autoridad sacerdotal necesaria para realizarlo. Se decía que el asunto de la autoridad hacía que los protestantes y sus correligionarios se apartaran temerosos. Finalmente le pregunté de dónde derivaba su autoridad para bautizar. Se limitó a sonreír bondadosamente y me dijo de Jesucristo como cualquier otro cristiano. Entonces citó Hechos 16:31 diciendo que yo no necesitaba el bautismo para salvarme. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa escritura traspasó mi armadura de testimonio mormón como si fuera un cohete teledirigido a través de papel higiénico. Podía sentir el vacío que provocó mientras manejaba de vuelta a casa esa noche. ¿Qué pasaría si estaba en lo correcto? ¿Es que acaso podría ser tan fácil? Ese pensamiento me excitaba de manera extraña. Me sentía como un hombre condenado que acababa de escuchar el rumor que habría de ser perdonado. Mi corazón no se atrevía a saltar. ¿Y si lo que me acababan de decir no era cierto y los mormones estaban en lo correcto? ¿Acaso sería posible tener esperanza o sería mejor dejarla a un lado? Sabía que también tenía que comer, así que me pasé gran parte de mi tiempo buscando empleo. Tuve poco éxito, así que durante mi tiempo libre volví a trabajar en un libro que había estado escribiendo para probar la verdad del mormonismo. Andar ocupado me ayudaba a olvidarme del testimonio bíblico que había recibido. Simplemente descansaba dentro de mi ser como una semilla. Había completado varios capítulos y comencé a trabajar en uno acerca de los antecedentes paganos del catolicismo. Recordé que tenía varias revistas de caricaturas que mencionaban a la Iglesia Católica. Los encontré una vez más cuando buscaba a través de mis cajas. Las leí y anoté con interés erudito todas las fuentes que podrían serme útiles para escribir el capítulo acerca del catolicismo. Una vez más sentí la excitación de la esperanza a medida que leía la versión protestante del Evangelio. Parecía demasiado fácil, demasiado bueno como para ser cierto. Me di cuenta de que podía ordenar la mayoría de estos libros a través de la misma casa publicadora, así que procedí a hacerlo. Cuando llegó el resto de los libros, revistas de caricaturas y los tratados, los devoré ansiosamente, y ellos provocaron algunas convicciones desagradables en mi corazón. Estos libros presentaban una doctrina que jamás había escuchado, excepto en términos sumamente negativos. Ellos enseñaban que uno solo podía salvarse confiando en Jesucristo y que los sacramentos, los templos, los ritos ocultistas y los sacerdocios no eran necesarios y hasta dañinos para la vida eterna. Medité en eso por un tiempo y entonces tuve que reducir un poco mis investigaciones. Obtuve un trabajo por comisión vendiendo aspiradoras. Me esforcé haciendo eso por varias semanas, pero no pude vender nada y gasté una fortuna en gasolina manejando por todas partes. Pero manejar me brindó la oportunidad de pensar y orar. Manejé a través del hermoso campo a comienzos del verano y oré pidiendo dirección. Pasé pequeñas iglesias rurales y en lugar de burlarme como regularmente lo hacía, las contemplaba casi con deseo, como si tuvieran un extraño tesoro que por alguna razón me hacía falta. En secreto comencé a confiar en que así fuera. Recordaba con frecuencia el sueño que había tenido acerca de bajar de la montaña a la pequeña iglesia rural que cantaba Sublime Gracia.
Con sumo anhelo leí el libro de los Romanos comprándolo con lo que obtenía de los tratados y las revistas de caricaturas. Me percaté de cuán sencillo era todo el concepto. Lo leí una y otra vez y comencé a orar y ayunar por la certeza de que esto era de hecho en verdad. Luego de pasarme 4 días haciendo esto, decidí intentar otro método. Busqué en mis gavetas y encontré una de las revistas de caricaturas. Recordé que en la página trasera había una fórmula de oración para aceptar a Jesús como Salvador y Señor. Me arrodillé al lado de la cama y oré de todo corazón. Hasta me arriesgué y me quité la ropa interior del templo mormón para que no tuviera estática espiritual en la línea. Le confesé al Señor que yo en realidad era un pecador, quizá el mayor de ellos. Romanos 3:23. Me aparté sinceramente de esos pecados y me arrepentí. Lucas 13:5. Y confesé que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados y se levantó de entre los muertos para darme vida eterna. Romanos 10:9-10. Le pedí a Jesús que me salvara de mis pecados. Romanos 10:13. Y que fuera el Señor absoluto de mi vida. Romanos 12:1-2. No comenzó a cantar ningún coro celestial, pero sentí una extraordinaria que da paz sobre mí, una paz que bulle dentro de mí a medida que escribo estas palabras luego de tantos años. Era una clase de paz que jamás había experimentado en mis 30 y tantos años de vida. Jamás supe cuán vacío estaba hasta que fui llenado. Me sentí mucho mejor, pero no estaba seguro. Decidí probar todo este asunto. Primeramente no me puse mi ropa interior mágica. Sharon estaba yendo a la escuela de enfermería y yo estaba a solas con mis pensamientos, pero no podía pensar en ninguna persona que siquiera pudiera comenzar a entender todo esto, sino ella. Esa noche conversamos. Sharon estaba encantada de que al fin andaba en el camino correcto, había sido salvado por gracia y liberado por la sangre del Cordero. A medida que le expliqué lo que había hallado en la Biblia, los tratados y las revistas de caricaturas, su sonrisa brilló y me explicó que esas fueron sus experiencias originales. Ella dijo que había estado buscándolas desde que se percató hace muchos años atrás de la hipocresía de la Iglesia Católica. Nos entusiasmamos mucho al descubrir que ambos, independientemente del uno y del otro, habíamos alcanzado las mismas conclusiones. Luego de eso, nos tomó unos meses apartarnos de la iglesia mormona, empero teníamos que ocuparnos de otras cosas. El destronamiento del diablo. Todavía estaba tratando de averiguar a qué tipo de iglesia debíamos asistir, asumiendo que los mormones estaban equivocados. Sabía que deseaba una iglesia en donde la Biblia y solo la Biblia fuera utilizada como una autoridad para la verdad espiritual definitiva. Además, mi nuevo amigo, el Espíritu Santo, me andaba molestando mucho en cuanto a la enorme cantidad de libros y herramientas ocultistas que yacían en nuestro baúl, en el ático. Él me dirigió milagrosamente por vez primera a una librería cristiana. Los líderes mormones siempre me advirtieron que me alejara de esas librerías, porque estaban llenas de basura sectaria y apóstata. Así que anduve un rato en las afueras de la tienda, alrededor del bloque, hasta que me aseguré de que nadie pudiera verme entrar. Una vez adentro me pasé por los pasillos cuando de pronto un libro intitulado The Beautiful Side of Evil, el lado hermoso del mal, escrito por Johanna Mikkelsen, cayó en mis manos. Lo hojeé sumamente nervioso y me di cuenta de que tenía las enseñanzas que necesitaba. Temeroso de ser visto por un mormón, fui hasta el cajero sintiéndome como si estuviera comprando materiales pornográficos. Tan pronto pagué por el libro, salí disparado de la tienda como un alma que lleva al demonio. Cuando llegué a la casa temía un poco a lo que Sharon pudiera decir, así que traté de esconder mi compra. Empero a ella no se le escapan las cosas y me preguntó qué leía. Le mostré la cubierta y ella se sonrió y me dijo: «Qué bueno, a lo mejor te da un poco de sentido común». Este libro me resultó muy útil. Explicaba que el Jesús del ocultismo y el espiritismo era falso, así como el Jesús del mormonismo. También me dijo que tenía que orar y renunciar a mis poderes ocultos y que tenía que quemar mis materiales relacionados con la brujería. Comencé a llamar a varias iglesias en la ciudad que probablemente eran bíblicas. Decía: «Soy un mormón exsatanista y tengo un montón de libros ocultistas que deseo que me ayude a quemar». No me sorprendió que muchos me colgaran y en algunas otras el pastor no se encontraba o estaba fuera en ese momento. Finalmente, en las afueras de la ciudad, me puse en contacto con un pastor que era un verdadero creyente de la Biblia. Él me dijo: «Alabado sea el Señor, tráelos y los quemaremos».
De pronto me sentí muy asustado sin razón alguna a medida que llenaba mi auto de cajas de libros, dagas, espadas, togas e incensarios. Casi podía escuchar el suspiro de sirenas saliendo de las cajas diciendo no nos quemes, no podrás vivir sin nosotros. Tragué duro y cerré la puerta trasera del auto y emprendí mi camino. En camino a la iglesia casi podía sentir terremotos a mi alrededor y la autopista abriéndose ante mí. Me sentí como si un relámpago fuera a caer sobre el auto en cualquier momento. Luego de manejar unos cuantos bloques, estaba mojado por el helado sudor de terror que me sobrevino. No me daba cuenta, pero los demonios me estaban atacando. Afortunadamente el pastor estaba orando por mí en su oficina. Sentí un alivio tremendo cuando finalmente llegué al estacionamiento de la iglesia. El predicador salió a saludarme. Me sorprendí al ver a un entusiasta joven, un tanto obeso, con una camisa deportiva y barba. Por alguna razón esperaba un estricto celote en traje negro. También me sorprendió su agradable comportamiento. Se estaba divirtiendo y no sabía que a los cristianos se les permitía eso. Me ayudó a bajar las cosas del baúl del auto para luego llevarme a su oficina y pedirme que me sentara. Luego de hacerme algunas preguntas para asegurarse de que realmente había nacido de nuevo, comenzó a responder a mis preguntas. Finalmente me sentí en el camino correcto. Había sacado a Satanás del trono de mi vida y lo había reemplazado con Jesucristo. Luego de un año de asistir a esa iglesia, las circunstancias nos llevaron a otra congregación. Esta era pastoreada por una pareja madura que tenía mucha experiencia en la consejería a través de la oración. Ellos discernieron de manera correcta que a pesar de que estábamos salvados y que íbamos en camino a la gloria, todavía teníamos algún lastre demoníaco sobre nosotros. Alabado sea el Señor porque ellos pasaron algún tiempo con nosotros, discipulándonos y ayudándonos a estudiar la Biblia de verdad. Además de esto, se sentaron con nosotros en nuestro apartamento toda una noche y oraron por nosotros para que renunciáramos al satanismo, la brujería, el mormonismo, el espiritismo, nuestros servicios como mediums y hasta el catolicismo. También nos sacaron algunos espíritus inmundos en el nombre de Jesús. Eso verdaderamente nos ayudó a seguir adelante. Más o menos un año después, el Señor nos llamó al ministerio y desde 1986 hemos estado laborando para llevar el verdadero evangelio de Jesucristo a los sectarios y los ocultistas. Durante los últimos años, el Señor nos ha mostrado cuán necesario puede ser el segundo paso en el proceso, es decir, la liberación de la esclavitud a los espíritus de las tinieblas, el destronamiento definitivo de Satanás. Esto es especialmente cierto en el caso de aquellos que provienen de un trasfondo ocultista o que tienen ese trasfondo en sus antepasados. Éxodo 25. La segunda parte de este libro está dedicada al ministerio del poder liberador de Jesucristo. Vamos a dirigirle a través de lo que el Señor nos ha mostrado durante miles de horas de oración por las personas atrapadas por la opresión demoníaca. Creemos que Jesucristo nos ha liberado del mal y unas tinieblas colosales para que podamos testificar a todos los que escuchen que Él puede salvar y liberar todas esas almas que luchan con la opresión espiritual. Su poder es más que suficiente, su sabiduría es perfecta y consoladora, su amor llenará el corazón más vacío. Jesucristo es el Señor. Conclusión: si no sirve ningún otro propósito, hemos orado para que este libro sea un testimonio de la suficiencia y el poder del amor de Jesucristo para salvar. Debe ser obvio que estábamos sumamente envueltos con los poderes de las tinieblas. Habíamos dedicado nuestras vidas al estudio de las artes negras por casi 16 años. Sin embargo, con unas cuantas oraciones sencillas, el cielo deshizo lo que el infierno trató de hacer. Si está envuelto en el satanismo, la brujería o cualquier clase de práctica ocultista, tiene un gran reto ante usted. El testimonio de la Santa Biblia en contra de la brujería y la hechicería es firme y claro. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Por favor, compréndanos. Como demostramos hace unos capítulos atrás, esto proviene de un libro que jamás se ha equivocado. Si la Biblia estuvo en lo correcto al predecir la venida de Jesucristo miles de años antes de que sucediera, y si la Biblia estuvo en lo correcto cuando predijo la llegada de un rey pagano llamado Ciro, que liberaría al pueblo hebreo de su cautividad en Babilonia más de un siglo antes de que naciera, entonces, ¿por qué se habría de equivocar en cuanto al destino de los que practican la brujería y el satanismo?
Por eso es que Satanás tiembla cada vez que el Señor se apresta a hacer algo, porque sabe que no importa lo que él haga, el Señor lo superará. Satanás no es un tonto, él conoce su destino, solo desea que usted no conozca el suyo. Si desea apartarse de sus obras en la brujería, no hay nada más sencillo que llegar a ser siervo del verdadero Dios, Jesucristo. Primero confiésele a Dios que usted es un pecador, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Segundo, arrepiéntase, literalmente revalúe de haber cometido todos esos pecados, especialmente el pecado de la brujería, el ocultismo o el satanismo, y esté dispuesto a dejarlos por completo y renunciar a ellos. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:5. Tercero, cree de todo corazón que el Señor Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre para pagar el precio por sus pecados, y que se levantó de entre los muertos para darle vida eterna. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:9-10. Cuarto, pídale al Señor que le salve de sus pecados, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Quinto, pídale a Jesucristo que controle por completo su vida y sea su Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:1-2. Tal y como he leído, si usted tiene libros, joyas, vestimentas o cualquier otra chuchería acerca del ocultismo, debe quemarlas lo más pronto posible. Vea Hechos 19:19. No las tire porque otras personas podrían hallarlas y ser engañadas por ellas. Si hay dificultades o si no tiene manera alguna de quemarlas, pónganse en contacto con un pastor local y esa persona le ayudará. Como puede apreciar basado en este relato, es posible que se vea obligado a ser persistente y tenga que llamar varias iglesias. Si siguió estos sencillos pasos para recibir a Cristo, usted es una criatura de Dios nacida de nuevo con la seguridad de que Satanás jamás podrá tocar su alma de nuevo. Usted está en las manos de alguien infinitamente más poderoso que lo que el diablo jamás podría desear ser. Para crecer como cristiano es importante que lea la Santa Biblia y que ore, lo cual simple y sencillamente es conversar con Dios. También es vital que encuentre una iglesia en donde se predique a Jesús como Dios y Señor. Como mencionamos anteriormente, no todas las iglesias afirman ser cristianas, lo son. Así pues, de ser posible, trate de hallar una iglesia con las siguientes características. Primero, que crean en un Dios trino y eterno, compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas distintivas en un solo Dios. 1 de Juan 5:13, Mateo 28:19 y Deuteronomio 6:4. Segundo, que crean que Jesucristo es Dios Todopoderoso, Dios verdadero y un verdadero ser humano, que murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados y literalmente se levantó de entre los muertos al tercer día. 1 de Timoteo 3:16, Romanos 10:9-13, 1 de Corintios 15:1-5. Tercero, que crean que la salvación no se logra a través de obra humana alguna, sino pidiéndole a Jesús que nos aplique lo que realizó en la cruz. No se requiere obra alguna, pertenecer a ninguna iglesia en particular, y ni siquiera el bautismo por agua para ser un creyente renacido. Efesios 2:8-9, Gálatas 2:16 y 3:10. Cuarto, que crean que la Santa Biblia ha sido dada por inspiración divina para nosotros y así pues no ha sido alterada. Es completamente perfecta y no tiene error alguno. Esta debe ser la única medida mediante la cual se juzgue la conducta, la doctrina o las reglas eclesiásticas. Segunda de Timoteo 3:16-17, Mateo 5:18, Mateo 24:35, Lucas 9:26 y Juan 6:63. Estos son más o menos los fundamentos de la fe cristiana que no pueden negociarse y en los que todas las iglesias que verdaderamente creen en la Biblia concuerdan. Si usted ya es un cristiano salvado por la sangre del Cordero, pero tiene un trasfondo de prácticas
pecaminosas en algunas áreas del ocultismo, la brujería o el satanismo, la subsiguiente sección está diseñada para usted. Algunos, pero ciertamente no todos, de los cristianos que tienen un trasfondo ocultista tienen problemas en el desarrollo de un andar pleno y victorioso con el Señor Jesucristo. Quizás tenga problemas estudiando fehacientemente la Biblia o orando con regularidad. Quizá tenga algunos pecados en su vida que pesan sobre usted y se le hace difícil alcanzar victoria sobre ellos. ¿Acaso hay enfermedades o malestares sociológicos que le afectan? Hemos hallado al orar con cientos de personas como cristianas que si uno tiene antepasados en las sectas o el ocultismo, o si usted ha practicado las mismas, es posible que le haga falta renunciar a ellas formalmente ante el Señor para alcanzar la plena liberación de los enredos de la carne. Esto no significa que no está a salvo ni en camino al cielo, seguro que sí lo está. Solo significa que Satanás está tratando de molestarle en la carne. Si usted siente que este segmento del libro se dirige a usted, especialmente si tiene un trasfondo ocultista o en la brujería, lo único que necesita hacer es arrodillarse ante nuestro Padre y orar de la siguiente manera: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la autoridad que poseo como creyente suyo, declaro que estoy redimido de la mano del diablo. Todos mis pecados han sido perdonados mediante la sangre de Jesús. Esa sangre me limpia de todo pecado. Mediante ella soy justo, como si jamás hubiera pecado. Estoy santificado a través de la sangre de Jesús. He sido separado para Dios porque soy miembro de una generación elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Mi cuerpo es un templo del Espíritu Santo, redimido y lavado por la sangre de Jesús. Le pertenezco al Señor Jesucristo en cuerpo, alma y espíritu. Su sangre me protege de todo mal. En el nombre de Jesucristo reprendo todos los mentirosos y engañosos espíritus de... Mencioné los que son el ocultismo, la astrología, la nueva era, las tarjetas del tarot, las artes marciales, la adivinación, las fortunas, la lectura de la palma de la mano, la sanidad o la cirugía psíquica, los espíritus familiares, los trances, el espiritismo, los mediums, la brujería, el satanismo. Todos los que puedan creer que todavía pueden reclamar a mi familia o a mí. En nombre de Jesús, renuncio a esos espíritus de Satanás y declaro que ya no tienen poder sobre mí porque he sido comprado por la sangre derramada por Jesús en el Calvario. Usted fue un brujo, una bruja, un druida o un satanista. Ofrezca este párrafo. Renuncio a cualquier juramento, si acaso hice alguno, que hiciera o realizaran sobre mí ante el altar de Satanás, conocido o desconocido, en el nombre santo de Jesús y por el poder de su sangre derramada. Le pido al Señor Jesucristo que quebrante cualquier pacto, contrato, dedicación, comisión o consagración que hiciera o que otros realizaran sobre mí ante los altares del satanismo o la brujería, conocido o desconocido, y traer la plenitud del poder de la cruz, la resurrección, la ascensión, la glorificación y la segunda venida de Jesús para que destruya su poder sobre mí. También renuncio a cualquier pecado o esclavitud generacional que pueda oprimirme a raíz de los juramentos que hicieran mis progenitores o antepasados, y le pido al Señor Jesús que limpie mi genealogía mediante su sangre derramada. Clavo todas estas cosas a la cruz de Cristo. Debido a la sangre de Jesús, Satanás ya no tiene poder sobre mí o mi familia y no tiene lugar alguno entre nosotros. Renuncio por completo a él y a sus huestes y los declaro mis enemigos en el nombre de Jesús. Ejerzo mi autoridad y expulso todo espíritu malvado. Ahora revelo a todos los enemigos de Jesucristo que operan en mi contra o mi prole. Los elimino, espíritus de Satanás, y renuncio a cualquier poder sobre ustedes. Por el poder del nombre de Jesucristo de Nazaret, dispongo de su derecho a afligirme o a mi prole y proclamo juicio sobre ustedes bajo la autoridad de Cristo. A todos los espíritus de maldad presentes les mando irse a donde los envió Jesucristo por la voz de su Espíritu. Los mando a abandonarme de acuerdo con la palabra de Dios y en el nombre de Jesús. También te pido, Padre, que cierres cualquier acceso demoníaco que pueda abrirse en mi vida mediante cualquier pecado, en cualquier momento, en cualquier lugar.
Te pido que selles estas puertas para siempre por la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Te doy gracias por esto en el poderoso nombre de Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13 al 14. Si necesita mayor información acerca de esto, puede escribirnos a Sharon y Bill ex Novelem, with On Accord Ministries, 3502 Suite 7, PMB número 290 Dubuque, Iowa, 52003-5266, Estados Unidos. Apéndice 1. El calendario satánico. Los siguientes son los principales días de fiestas llamados sábados que comparten el satanismo y la Wicca en las asambleas satánicas. Los días de fiesta que conllevan al menos los sacrificios de animales están marcados. Los que conllevan sacrificios humanos y son particularmente peligrosos están marcados con dos signos. El símbolo 3 significa que deben estar sumamente alerta. Número 1. Imbolc o Día de las Velas, el 2 de febrero. Las asambleas satanistas generalmente requieren un sacrificio sexual, una hembra de 7 a 17 años de edad y sacrificios animales. Segundo, el equinoccio vernal, el 21 de marzo. Las asambleas satanistas generalmente requieren orgías. Tercero, Beltania o Walpurgisnacht. Mayo 1. Las asambleas satanistas requieren un sacrificio humano, una hembra de 1 a 25 años de edad. Cuarto, el solsticio de verano, 22 de junio. Generalmente se requieren orgías. Quinto, Lammas, del 29 de julio a agosto 1. Las asambleas satanistas usualmente requieren un sacrificio sexual, hembras de 7 a 17 años de edad y sacrificios de animales. Sexto, la casa de la cosecha, equinoccio, el 22 de septiembre. Las asambleas satanistas requieren un sacrificio humano varón de haber alcanzado la madurez sexual. También hay orgías. 7. Samhain, la víspera de Todos los Santos, 31 de octubre. Las asambleas satanistas requieren un sacrificio humano, cualquier persona, y un sacrificio sexual a los demonios. Octavo, la Pascua, solsticio, el 23 de diciembre. Las asambleas satanistas requieren un sacrificio humano, varón o hembra, idealmente un cristiano o la prole de un cristiano. También se celebran orgías. Además, tanto los satanistas como las brujas y los brujos celebran las fiestas lunares, 26 al año. Estas se llaman esbatas y se celebran cada una luna llena y cada luna. Generalmente se realiza magia negra, es decir, malvada, cerca de o en la de la luna, y magia blanca. Sanidades, hechizos para los asuntos financieros, empleos, fertilidad, cerca de o en la luna llena. Días especiales de fiestas satánicos, primera parte. Los festivales crowleyano, telémicos y los relacionados con el culto a Set. Primero, el equinoccio de los dioses, del 8 al 10 de abril. El aniversario del origen de Liberal, algunas veces se celebra con drogas y orgías. La fiesta de Sodi II, el apogeo de Siria. El 23 de julio, algunos grupos la celebran mediante sacrificios animales, perros, pero eso es raro. Tercero, la fiesta del profeta y su esposa. El 12 de agosto, créalo o no, este es el aniversario de la boda de Aleister Crowley y Rose Kelly. Se celebra con alguna clase de magia sexual. Cuarto, la fiesta de Tahuti, el 7 de septiembre. Consulte también la subsiguiente fiesta de la bestia, se celebra con magia sexual homosexual. Quinto, el día de Crowley, el 12 de octubre, el cumpleaños de Crowley. No existe ninguna celebración particular. Días especiales de fiestas satánicos, segunda parte. Estas son algunos días de fiestas satánicos misceláneos. Generalmente solo se celebran por algunos grupos, pero no todos en general. Primero, el cumpleaños del satanista. Segundo, los principales días de fiesta en la Iglesia Católica Romana, especialmente el Domingo de Resurrección, la fiesta de Ishtar, Viernes Santo, Navidad, la fiesta del Sol Invicto y la Noche de San Juan.
Requieren sacrificios humanos, varón o hembra, idealmente un ministro cristiano, un ex satanista cristiano o la prole de un cristiano. También hay orgías. Tercero, siempre y cuando lo permita el calendario, los días 13 y 31 del mes. También los viernes 13 se realiza magia, pero no es necesariamente peligrosa físicamente hablando. Cuarto, el día de San Winnebaldo. Del 1 al 7 de enero, las asambleas de hechiceros requieren un sacrificio varón de 15 a 33 años de edad, animal o humano, en el séptimo día. Quinto, las jaranas satánicas. El 17 de enero se requieren sacrificios sexuales, hembra de 7 a 17 años de edad. Sexto, San Extat. Marzo 1. Se descuartiza y se sacrifica un animal, frecuentemente un perro. Se consume el animal como sacramento. 7. Gran Clímax. La preparación es durante el 19 al 26 de abril. El festival es del 26 al 30. Se requieren sacrificios animales y sexuales, hembra cristiana de 1 a 25 años de edad. 8. Las jaranas demoníacas. Julio 1. Sacrificios humanos y sexuales, hembra de 7 a 17 años de edad. También hay magia sexual con espíritus demoníacos. 9. Fiesta de la Bestia. El 7 de septiembre, pero solo cada 27 años. El último fue en 1982, el próximo en el año 2009. Descuartizamientos y sacrificios humanos sexuales. La hembra no puede ser mayor de 21 años de edad y debe ser virgen. 10. La hueste de la medianoche. El 20 de septiembre, descuartizamientos y sacrificios humanos. Hembra menor de 21 años de edad. Se le cortan las manos en vida y se le entierran ritualmente. 11. Las jaranas satánicas. El 4 de noviembre se requieren sacrificios sexuales, hembra entre 7 y 17 años de edad. 12. El clímax principal. El 24 de diciembre se requieren sacrificios humanos, varón o hembra cristiano de cualquier edad. Apéndice 2. Indicios de posible abuso. He aquí la mayor parte de los poco conocidos o frecuentemente descuidados síntomas de los sobrevivientes del abuso ritual satánico, junto con algunos síntomas bastante bien conocidos entre la comunidad terapéutica. Obviamente, uno que otro de estos síntomas no es razón suficiente para crear sospecha alguna, pero si hay muchos de ellos, deben investigarse. Todos ellos podrían acentuarse durante periodos rituales claves. Primero, síntomas fisiológicos del cuerpo. A. Sensibilidad a la luz. B. Anomalías en la composición química de la sangre, cambios del tipo de sangre. Esto supuestamente es imposible, pero sucede. C. Epilepsia del lado derecho. Cabe la posibilidad de que indique una seria opresión demoníaca. D. Extraños tics nerviosos en las manos y en los dedos, señales inconscientes de maldiciones. E. Sobrepeso o desórdenes alimenticios. F. Una conducta adictiva extraña, el deseo de sangre, la masturbación excesiva, etc. G. Dolores de cabeza de etiología desconocida. H. Desórdenes genitales o musculares. Segundo, señales anatómicas. A. Cicatrices poco comunes, exóticas o difíciles de explicar. Primero, cicatrices diminutas en el externum. 2. Una cicatriz en perineo del varón. 3. Cicatrices en el abdomen, frecuentemente con diseños ocultistas. 4. Cicatrices en la muñeca o en el antebrazo izquierdo. 5. Agujeros realizados quirúrgicamente en los labios vaginales de la mujer. 6. Cicatrices en la parte interior de los muslos, especialmente los varones. 7. Cortaduras o agujeros en el cuello, especialmente sobre la arteria carótida. 8. Sangre o trauma en partes privadas, pérdida de la virginidad en las niñas, dolores poco comunes en los niños. 9. Un examen físico realizado por un pediatra revela un esfínter anal demasiado relajado y cicatrizado. Esto es posible en ambos sexos. B. Pérdida de miembros del cuerpo, especialmente partes de los dedos. 1. Falta o exceso de pezones. 2. En los niños, la falta de la parte superior de los dedos pulgares o índice. 3. En las niñas, la falta del dedo del anular hasta el último falange. 4. La falta del dedo meñique de la mano izquierda en ambos sexos. C. Pequeños y extraños tatuajes en lugares poco visibles o extraños. 1. La corona de la cabeza. 2. La palma de la mano. 3. En el plexo solar o el esternón.
4 en la región púbica, 5 encima del coxis. Tercero, de la conducta entre niños de 4 a 9 años de edad. A. Relacionados con la sexualidad. Primero, conversa acerca del sexo o utiliza términos inapropiados para su edad o comprensión de la actividad sexual o anatomía mediante dibujos, etc. Segundo, toca a otros sexualmente, actúa de manera provocativa o seductiva. Tercero, temor a que le toquen o le laven sus partes privadas. Cuarto, usa términos para las partes del cuerpo que generalmente no se usan en la familia. Quinto, teme desvestirse a la hora del baño o a acostarse. Sexto, se masturba excesivamente hasta en público. 7. Las niñas afirman haberse casado con o haber sido prometidas y que van a tener una criatura. B. Comportamiento en el baño. Primero, se queja de dolor o irritación al lavarse las partes privadas. Segundo, dice a sus progenitores que alguien los desvistió o les mostró las partes privadas a ellos. Tercero, dice a sus progenitores que alguien les insertó algo en sus partes privadas. Cuarto, describe adecuadamente actos sexuales entre ellos y otros o entre otros adultos, niños o animales. Quinto, teme a los baños y no usa el inodoro o se niega a bañarse frente a un adulto. Sexto, obsesión con la limpieza del cuerpo, el continuo cambio de ropa interior. Séptimo, un extraño temor a ahogarse en la bañera pero se ducha. Octavo, prácticas de eliminación extrañas, no quiere ir o se niega a limpiarse, lo hace al aire libre o en partes públicas de la casa. Noveno, habla acerca de consumir desechos humanos o realmente lo hace. C. Problemas con la oficina de médicos o dentistas. Primero, teme demasiado a los médicos y las enfermeras. Segundo, habla acerca de médicos malos que le hicieron cosas, que los inyectaron, etc. Tercero, habla acerca de dentistas malos que malograron sus dientes sin anestesia alguna. Cuarto, temores exagerados en cuanto a desvestirse ante un médico o tener que mostrarse ante otros desnudo. Quinto, se comporta de manera provocativa sexualmente hablando con el médico o la enfermera durante la examinación o parece esperar algún contacto sexual con ellos. Sexto, habla acerca de médicos cirujanos malos que los abrieron y les pusieron cosas, bombas, insectos, arañas, agujas, etc. dentro de ellos. D. Problemas mentales o emocionales. Primero, hiperactividad o violencia. Segundo, emociones cambiantes o a falta de emociones. Tercero, dislexia o cualquier otro desorden del aprendizaje, especialmente si lee cartas o palabras al revés. Cuarto, muestra una conducta excesivamente ansiosa, rechina los dientes, las uñas, llora incontrolablemente o se mantiene en constante movimiento. Quinto, rebeldía. Tiene miedo. 6. No se aparta de su madre o su padre y se comporta como un bebé. 7. Terrores nocturnos, sudores y tiene frecuentes pesadillas horrendas. 8. Se envuelve en conducta destructiva, se golpea la cabeza, se causa cicatrices, es propenso a los accidentes, etc. 9. Piensa que es malo, malvado, estúpido o que es digno de continuo castigo. Problemas alimenticios. Primero, habla acerca de beber o comer sangre, partes animales, partes del cuerpo humano o desechos. Segundo, desórdenes alimenticios, vómitos, apetito voraz, etc. Tercero, se niega a ingerir ciertos alimentos, especialmente carne poco cocida o sangrienta. Cuarto, se niega a ingerir ciertos alimentos de acuerdo con su coloración, rojo, sangre, marrón o amarillo. Quinto, obsesión con la idea de que los alimentos están drogados o envenenados. Actúa como si sus progenitores están tratando de endrogarlo o envenenarlo. F. Problemas con la asociación de colores. Primero, expresa disgusto por ciertos colores, especialmente el negro, rojo o el verde. Segundo, desea vestirse de negro sin ninguna razón. Tercero, habla acerca de su estadía en cuartos pintados completamente de rojo, negro y verde, u otros colores extraños cuando su madre o su padre no conocen tales cuartos. Cuarto, habla acerca de ver colores flotando alrededor de las personas o percibe luces de colores. Quinto, habla acerca del uso litúrgico del negro, el rojo o el verde, cuando los ritos comunes de su congregación no utilizan esos colores. G. Desórdenes de personalidad múltiple o antisociales. Primero, bloqueo de la memoria. Segundo, comportamiento adictivo sexual, especialmente la masturbación. Tercero, escasos recuerdos acerca de la niñez. Cuarto, ideas acerca del suicidio o la mutilación propia. Quinto, temor exagerado a personas en posiciones de autoridad, policías, clérigos, médicos, etc.
Sexto, insomnio o agudas pesadillas. 7. Narcolepsia, falta de control del sueño o se duerme en momentos inadecuados. Octavo, cambios abruptos en su humor o en su conducta, los cuales frecuentemente se diagnostican como bipolares, pero que pueden ser causados por detonadores, es decir, actos, palabras o gestos programados.